Buenos días, estudiante de la materia Introducción a la Administración. Estamos por aquí con la corte 3, actividad síncrona número 2, Introducción a la Administración. Estamos por aquí, el corte 3. Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces en la materia Introducción a la Administración, tercer corte, unidad 6, unidad 5 y 6. En la unidad 5 tenemos organización administrativa, que es el tema que vamos a iniciar hoy con lo que es la organización administrativa y las estructuras de la organización, ¿ok? Vamos a buscar aquí un material para lo que es el tema de hoy. Bueno, ya nosotros en clases anteriores hemos hablado de la organización, hemos hablado de la organización como sistemas, los principios del Fayol y Melinkov. Entonces, ahorita tenemos que hablar de los canales o los principios generales de la organización. Cuando nosotros estamos hablando de una organización, tenemos que conocer los canales de supervisión, es decir, que una organización tiene que tener bien claro cuáles van a ser los canales de supervisión, para que este es uno de los principios de lo que es una organización. Porque en la organización existe recursos humanos, cada quien tiene un cargo. Por lo tanto, cada quien debe saber cuáles son sus canales de supervisión, responsabilidad y los canales de comunicación. Entonces, por jerarquía, normalmente de mayor a menor. También existe algo muy importante que es la parte de control, donde se establece el número de personas que van a depender de una dirección o que van a estar en un departamento bajo la supervisión de una persona. Normalmente se dice que no debe ser entre 7 y 8. Por supuesto, aquí en este caso se debe tomar en cuenta la naturaleza del trabajo, la naturaleza de la organización, la capacidad del jefe, la preparación de los subordinados, el ambiente físico de trabajo. También se dice que debe haber un principio de equilibrio entre dirección y control. En este principio se establece lo que es la autoridad, la delegación de autoridad y la delegación de responsabilidades, o lo que es el principio de responsabilidad. También está el principio de autoridad y responsabilidad. En este caso se delega la delegación de autoridad del ejecutivo al subordinado, estableciéndose bien los canales de subordinación y, por supuesto, la responsabilidad que debe tener el jefe máximo en lo que es la delegación de la autoridad. Delega la autoridad y establecer cuál es su responsabilidad al delegar la autoridad. También está el principio de fijación de responsabilidad, donde se establece que la responsabilidad por una acción o por las acciones no puede ser mayor que la que implica la autoridad delegada, ni debería ser menor. También está el principio de selección y adiestramiento del personal, lo cual indica que debe haber una buena selección de personal para las actividades que se vayan a realizar y se le debe dar un buen adiestramiento y un buen entrenamiento. También está el principio de la excepción, donde se afirma que los jefes deben resolver solamente los problemas extraordinarios. Aquellos problemas de rutina
se establece que deben ser resueltos por los subjefes, según la jerarquía que corresponda. También está el principio de identificación, donde se establece que todos los actos o hechos que sucedan o que sean susceptibles de suceder en una organización y la cantidad de cosas que se puedan manejar deben tener su identificación adecuada. Es decir, para que se eviten confusiones en los hechos y los responsables de resolver esas situaciones. También está el principio de simplicidad, donde se establece que dentro de cualquier organización solo se deben establecer las funciones que sean indispensables para cada organismo. El principio de moral interna, que se establece la responsabilidad, la colaboración y el compromiso que se debe tener cada recurso, cada persona, para el logro de de los objetivos de la organización. El principio de unidad de mando también es importante, donde se establece la jerarquía, los jefes y los subordinados que deben recibir órdenes del jefe. Está el principio de jerarquía o de escala jerárquica que establece la cadena de mando y la dirección de la autoridad desde la parte superior hacia la subordinado, lo cual debe estar bien claro y establecido dentro de una organización. Está el principio de especialización, donde se establece que una empresa se amplía y se diversifica, creando grupos, secciones, dependencias, de acuerdo a las especialidades y a las áreas de actividad. También está el principio de centralización y descentralización. Cuando hay centralización, cuando la adopción de las decisiones y las responsabilidades están centradas en una dirección superior de la institución. Y cuando se habla de descentralización es cuando la delegación de autoridad, la adopción o toma de decisiones y las responsabilidades se distribuyen en varias instancias o direcciones intermedias. Eso depende la centralización o descentralización de la estructura que se establezca en la organización. Entonces, estos son principios importantes de conocer a la hora de la organización, la estructura de una organización. También tenemos que los sistemas de organización son diferentes formas en poner la coordinación y los diferentes elementos humanos y materiales de la organización. Por lo tanto, todo debe tener una buena estructura. Existen sistemas lineales, sistemas funcionales, sistemas mixtos. Eh, hay autores como Melenkov que habla de la estructura de la organización. Existen otros también, otros autores, por ejemplo, Reyes Ponce habla del sistema lineal, del sistema funcional, del sistema lineal y de Stack. Spriengel habla de sistema lineal, sistema funcional, sistemas mixtos y sistema comisional. Y Agramonte, otro autor, habla de los puros, que son sistemas lineales, los sistemas funcional, sistema lineal y de asesoría, los mixtos, donde establece una combinación funcional de organización comisional. Es decir, que más adelante tenemos otro material que también está en el aula, que establece diferentes formas de la estructura de organización, donde habla de la estructura formal y de la estructura informal, que es otra guía que ustedes también tienen en el aula virtual, la pueden descargar. También tenemos las herramientas e instrumentos metodológicos de la organización, y en este caso establecemos los principios, los principales instrumentos metodológicos que se ven representados en los organigramas y en los manuales de la organización. Una organización normalmente tiene un organigrama. El organigrama es la representación gráfica. En ella se muestra todas las relaciones de las unidades que forman la estructura interna de la empresa. Estas organigramas permiten conocer la ubicación de los distintos departamentos, conocer las secciones, las oficinas que conforman a la organización en una forma gráfica. Dividen la forma de trabajo.
Y esta forma de representarlo también da una visión de las relaciones de las distintas áreas de la organización. Aquí incluso se representan lo que son los canales de supervisión, los canales de responsabilidad, la coordinación, y cómo es la comunicación. Al tener una representación en forma de organigrama, permite a nosotros una visión de la estructura. Cuando hacemos el uso de organigramas, tenemos diferentes ventajas. Podemos ver la posición de los departamentos en forma interna, podemos ver la interrelación y los enlaces que existen entre los departamentos, nos permite visualizar los procedimientos de organización, dirección y control, nos permite establecer las líneas de mando y las líneas de responsabilidad, también nos permite establecer los organismos de asesoría dentro de la organización. Muchas veces cuando establecemos el uso de organigramas tenemos una simbología. Tenemos el uso de rectángulos para establecer los departamentos y las divisiones, el uso de líneas continuas que me establecen las líneas de mando, de divisiones superiores a divisiones inferiores. Tenemos que esas serían las líneas continuas verticales. Tenemos las líneas continuas horizontales que me indican la unión entre organismos que están a un mismo nivel. Tenemos las líneas discontinuas horizontales que me unen la coordinación de rectángulos que tienen una misma relación de coordinación. Entonces es importante conocer el uso de los organigramas que normalmente están en el uso de los manuales, el manual es de la organización donde se establece el funcionamiento de la organización o la estructura. Cuando hablamos de tener una buena organización, esta debe satisfacer además las necesidades objetivas de que cada trabajador conozca y realice su función dentro del organismo con el mismo esfuerzo, al menor costo y al máximo rendimiento. Por lo tanto, debemos tener claro dentro de una organización las funciones, actividades y tareas que debe alcanzar cada uno para el logro de los objetivos de la organización. También preparar el organigrama funcional de la organización, el cual muestre todas estas actividades, funciones que se realizan en la institución. Este, el organigrama permite entonces establecer estas funciones, describir los cargos, establecer las normas y procedimientos que muchas veces la tenemos en los manuales. Bueno, aquí la definición de organización ya la habíamos visto en clases anteriores y aquí fíjense un sencillito organigrama donde tenemos la organización y la relación, la unión de comunicación y las demás divisiones que van a estar por debajo, ¿verdad? Aquí la parte superior y las divisiones, departamentos o estructuras. Aquí tendríamos un ejemplo. Tendríamos lo que es el elemento principal de la organización con un nivel de subordinación y otro nivel de subordinación. Lo que quiere decir que esto tendría mayor autoridad que estos. Y por supuesto también existe el concepto de autoridad que es de la autoridad se manifiesta a través de órdenes concretas que deben ser realizadas e interpretadas por el subordinado. Existen diferentes formas de autoridad como la formal, que es el liderazgo, el carisma, ya de bien definido frente a los objetivos que se quieren alcanzar. Está la operativa, que es aquella que no se ejerce directamente sobre las personas, sino más bien le da facultad para decidir sobre determinadas acciones. Está la autoridad técnica, que es aquella que se tiene en razón del prestigio y la capacidad de ciertos conocimientos técnicos y prácticos que tenga la persona. Está la autoridad personal, que es aquella que posee cierta persona, sí, que tiene cierta persona en razón a sus cualidades morales, sociales y psicológicas. Está la informal, que se da dentro de los compañeros. Entonces, aquí tenemos
en cierta forma, la definición de diferentes tipos de autoridad que pueden darse en una organización. Y tenemos entonces el entorno de la institución, la división de trabajo, especialización, la coordinación. Entonces la organización siempre debe estar en diseño para diseñar y determinar su estructura, diseñar y determinar sus procesos y responsabilidades. Y esto, por supuesto, estando bien definido, permite una buena organización. Ok. Bueno, entonces esto sería importante desde el punto de vista que les acabo de explicar de la organización administrativa. Aquí aspectos teóricos tienen esa guía que acabo de explicarle lo que es la organización 2 y también tenemos la parte de la organización 1 que en esta guía habla ya es de lo que es la administración o la organización formal e informal. Hablamos de la formal cuando se establece oficialmente la dirección, la definición de las funciones, la jerarquía, la coordinación, los canales de comunicación. Cuando hablamos de la organización informal, ya que se centra más que todo en el poder, no es algo oficial. Y es algo que surge más que todo entre las personas que forman la organización por los gustos, afinidades, intereses personales. La que realmente se establece en un manual de la organización es la organización formal, donde se establece la jerarquía y se establece un organigrama donde se ve los diferentes canales de comunicación, autoridad y responsabilidad. Sin embargo, la organización informal también es manejable y debe ser entendida porque surge muchas veces en las organizaciones. Y bueno, cuando hablamos de la organización como función administrativa es porque debemos conocer cómo es la división de la organización en cuanto a sus departamentos, en cuanto a sus niveles organizacionales para poder establecer los límites y poder conocer esa estructura, que puede ser una estructura así como la podemos ver que desde alta jerarquía por niveles. Y por supuesto, el uso de una estructura o de otra trae ventajas o desventajas que pueden ser analizadas de acuerdo a la que sea más conveniente en la organización donde se vaya a implementar. Por supuesto, también existen otras estructuras más, más trabajadas, más elaboradas, como son las estructuras mixtas, las estructuras por proyecto. La mixta hace enfoque a diferentes estructuras mezcladas o mixtas, pues. O también están las estructuras matriciales o por proyectos que también son importantes de analizar porque cada una se puede adaptar a lo que se necesite dentro de la organización o a la complejidad que se esté manejando en el mercado. Bueno, como siempre les digo, en caso de duda, me pueden escribir por el foro de dudas de alguna pregunta, que siempre, como siempre, estoy atenta a cualquier aclararle sus interrogantes. Y recuerden que tienen por aquí entonces unas actividades a desarrollar. Para la próxima clase, bueno, seguiremos con el tema de la organización administrativa y la administración del cambio.